Se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19. Tenemos una pandemia internacional y tenemos lamentablemente muchos fallecimientos, y en medio de esto pues la orfandad de niñas, niños y adolescentes que han perdido a mamá o papá. Me llegó un sentimiento muy grande al ver que pues mi mamá ya había fallecido. Tampoco me lo podía creer. Yo al principio pensaba que los doctores habían matado a mi mamá, pero no fue así. Es muy importante tener este registro, no solamente para dimensionar el impacto, sino particularmente para poder atenderles, evitar que sean víctimas de discriminación o, en su caso, que sean pues prioridad en el sistema de salud mexicano para reducir el impacto en caso que hubiesen contagiado ellos o su familia, y particularmente tener planes de restitución de derechos. Ahorita con todo esto de mi mamá y mi papá estuvieron hospitalizados, gastaron mucho en medicinas, terapias, y todavía debe dinero. Y pediría yo que nos apoyaran, aunque sea económicamente, ya sea con becas, ya sea con despensas. Lo importante es que no estemos sufriendo más de lo que pasamos. Es un tema muy delicado y un tema del cual no se le presta la atención necesaria, la sensibilidad necesaria. Le aprecio mucho al director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez, que me tome esta llamada telefónica. Juan, buen día, gracias por esta llamada. ¿Cómo estás? Muy bien, Luis, gracias por esta oportunidad y precisamente por hacer visible esto que venimos insistiendo, pero que en este mundo adultocéntrico, es decir, pensado desde el mundo adulto, pareciera que los niños y niñas no son importantes, y son sin duda los que más están padeciendo el impacto de las decisiones que se toman en torno al COVID. Hay 182,000 personas de manera oficial que han muerto en el país por COVID. Las cifras de subregistro pues marcan una cantidad mucho mayor. Hablamos de 300,000 personas. Como es un subregistro, pues obviamente nunca vamos a tener el dato exacto. Gente que ha muerto y bueno, pues se quedan muchos niños en el abandono, se quedan muchos niños hasta sin tutor. ¿Tenemos datos del tamaño del problema, Juan? No, lamentablemente no, Luis. Y mira, hemos estado persiguiendo esto desde el año pasado. Después de muchos meses logramos reunión con el sistema DIF nacional, que es la entidad responsable de tener estos padrones. Tenemos que tener presente que además está pendiente el padrón de niños y niñas, de mujeres víctimas de feminicidio. Y lo asocio porque esto ya está mandatado y hay acuerdos, no se ha cumplido. Cuando nos reunimos con DIF nacional nos explicaron que tenían dificultades para construir este padrón, porque aun cuando son parte de la propia Secretaría de Salud, las áreas de trabajo social de los hospitales lo tienen o de manera artesanal recuperando el dato en libretas y hojitas, o literalmente no lo preguntan. Y esto es muy grave porque al no tener la dimensión, tampoco vamos a saber quiénes son los niños, niñas y adolescentes en orfandad, dónde se encuentran y qué necesitan. Y esto, pues con 182,000 personas, a diferencia de otros países en Europa, por ejemplo, donde las personas mueren en su gran mayoría más de 60 años, acá por las otras epidemias de obesidad, sobrepeso y otras, están muriendo las personas a partir de los 45 con mayor presencia estadística. Es altamente probable, y los casos que estamos identificando, que tienen muchos y muchas de ellas hijos e hijas adolescentes. Entonces, hay tres temas muy graves. El primero es el duelo, que no se puede dar con los rituales tradicionales, particularmente en la adolescencia es muy delicado para su salud mental. Lo segundo es la discriminación en su comunidad y en su propia familia, el impacto económico que representa un padecimiento como este, que es muy alto, y los efectos que van a quedar en el cuerpo de las familias y de los quienes se han contagiado. Pero muy grave tiene que ver con el proyecto de futuro, porque se rompe. Y incluso para la posibilidad de mantenerse en un programa, o incluso si tuvieran algún tipo de patrimonio, si no está la certeza jurídica, no hay manera ni siquiera de inscribirlos a la escuela. Entonces, adquiere una gravedad enorme, no solamente la cantidad, sino el que no conozcamos ni qué se está haciendo por parte de la autoridad. ¿Tú conoces casos de lo que ha estado sucediendo? Algunos de
pues vamos, de vivirlos por la red de los derechos de la infancia, que sabes lo que está ocurriendo. Yo quisiera que nos compartieras, obviamente, pues guardando todos los datos, identidades, etcétera, algo de lo que está pasando, porque hay asuntos horribles en donde pues el pequeño pierde al papá, a la mamá, y tampoco tenía un tutor y se queda pues a la deriva de un sistema burocrático que tampoco lo ve con toda la atención necesaria. Sí, mira, lo que hemos encontrado en los diálogos que mantenemos con algunas familias que acompañan a niños es que están siendo, sobre todo las abuelas, quienes están asumiendo las tareas de cuidado. En otros casos hemos observado que es una tía, ¿no?, la hermana de uno de los familiares, de las personas que murieron. Pero lo que sí es una constante en los distintos casos que conocemos directamente es que no han tenido ningún apoyo institucional. Nuestra tarea ha sido tratar de facilitar este puente con la institución, con las instituciones y los programas, pero lamentablemente nuestras capacidades son limitadas en perspectiva de que se requiere voluntad política de las autoridades para no reducirlo a un tema de trámite. Uh-huh. Hay un reporte que han estado haciendo periodistas jóvenes sobre cómo toda esta oferta que se está diciendo mediáticamente de que hay muchos apoyos y se va a pagar en los gastos funerarios y demás, uh-huh, en realidad están haciendo simulación. Y puedo usar esa palabra con dureza porque de más de 167,000 solicitudes que ha tenido la Secretaría de Bienestar a través, con recursos, más bien el DIF a través de recursos de bienestar, solo se han otorgado cerca de 37,000, es decir, la gran mayoría se está rechazando con argumentos administrativos porque no hay que perder de vista, y esto es solamente una hipótesis nuestra, que no hay dinero o no está el dinero donde debe de ocurrir. El sistema DIF en particular, que tiene que apoyar a niños, niñas y adolescentes, en esta administración, en estos 2 años de gobierno federal, uh-huh, ha tenido recortes por más de 34%. Claro. Y esto es gravísimo en un contexto de pandemia. Es cuando más tendríamos que estar invirtiendo en estas instituciones para niños, niñas y adolescentes, no solamente por la orfandad. El abandono escolar, calculamos que hay un abandono de al menos 4 millones de niños y niñas que ya no están continuando estudios, hay un incremento de trabajo infantil, y todo eso cruza pues precisamente por orfandad, por pérdida de trabajo de las personas adultas, sus referentes, y por situaciones de económicas, ¿no?, que tienen que sobrevivir. Y es cuando más necesitamos la asistencia y no los recortes, y sobre todo esta invisibilidad con la que iniciamos la conversación. Te aprecio mucho estos minutos, Juan Martín Pérez García, de la Red por los Derechos de la Infancia, y solo para cerrar, pues ahí está el llamado a las autoridades. ¿Qué es lo que deberían de hacer? ¿Cuál sería el proceso? ¿Se mueren los papás? El DIF, pues a veces de plano no están, los apoyos ni siquiera están. ¿Qué es lo que están haciendo en otros países? ¿Qué deberíamos de hacer aquí? Pues mira, el sentido común nos puede orientar, además la ley así lo establece, es que se tiene que tener un registro de todos aquellos niños y niñas que quedan en una posibilidad de desprotección. Nosotros hemos ofrecido al sistema DIF que acompañamos técnicamente, les podemos asesorar para lograr esto, y esto implicaría literalmente lanzar una gran convocatoria pública para hacer el registro y el padrón, así como lo están haciendo para la vacuna y otros. Se puede hacer exactamente lo mismo para identificar cuántos niños, niñas y adolescentes están en riesgo por orfandad, porque se contagiaron, porque están fuera de la escuela, porque ya están trabajando, y esto nos daría un mapa, no exacto, pero sí un mapa de lo que podría, y a partir de eso hacer la cantidad de niños y niñas en riesgo, y a partir de ellos articular los esfuerzos institucionales. Secretaría de Educación Pública, que es muy importante, la Secretaría de Salud, Bienestar, Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Hacienda. Todo esto requiere recurso público y no puede ser con recortes como lo están haciendo hasta ahora. Juan Martín Pérez García, muchas gracias por estos minutos. Muy buenos días. Muy buenos días, Luis. Buen día. Gracias.